siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Amor, por su grandes misericordia. Gracias en esta noche a mi Dios porque me permite este privilegio de hablar de su palabra. En esta noche, amado, pues vamos a seguir tratando el tema de la conciencia. Y es increíble, hablando de esta semana que se aproxima, ¿no? Y hablando de la conciencia, que la conciencia es esta parte moral que determina lo que está bien, lo que está mal, etcétera, ¿no? Y la gente se ha desbordado en esto. Y le quiero informar porque en esta semana yo voy a hablar de esto, que lo sacrificado a los ídolos también está en abstenerse. Cuando usted se abstiene de algo por un ídolo o por algo que usted piensa que como una tradición usted debe de guardar, usted está haciendo de una tradición un ídolo. Y penosamente esta semana que viene, llamada Semana Santa, es una de las semanas más catastróficas, más terribles, muchos muertos, es mucho todo, pero nada santo, abominable. Dios, que es inmortal, lo matan, lo crucifican. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y es una burla que todos los años, ¿verdad?, la hacen. Muchas veces yo me pregunto, ¿dónde está la conciencia de la gente? Uno no se lo explica. Entre tantos mensajes que se predican por esta vía, a veces uno se queda como en el aire, ¿sí? ¿Será que no tienen oído? ¿Cómo el mundo entero se puede poner de rodillas ante tan absurda situación de idolatría? Dios mío. Dios mío. Todo el mundo se está preparando para esta semana, donde son tantos los muertos. ¿Qué conciencia tiene la gente? ¿Qué fe tiene la gente? Esto se ha instituido por ley. Pero yo pregunto, ¿dónde está la fe en Dios? Porque si esto fuera de Dios, pues tiene que decirlo su palabra. Y yo particularmente, si tuviera un negocio, aunque no vaya nadie, yo lo abro. Aunque no vaya nadie.
no lo guardo. Aunque no vaya nadie. Dios mío, ¿cómo es posible esto? Tantos días de fiesta en idolatría, Dios mío. Una semana de que santa para burlarse del Dios omnipotente. Una semana de burla, no santa. No ha comenzado la semana y yo tengo dolor de eso. Dolor de eso. Nada, esto es increíble. Vamos a escuchar la parte final de la conciencia, que es terrible esto, ¿no? Yo siento mucha lástima por las conciencias cauterizadas. Porque usted puede tener mala conciencia en un momento determinado, pero una conciencia cauterizada que no permite corregir sus errores, que mantiene permanentemente su actitud sin que reconozca en determinado momento que no está correcta, es un término de condenación total. 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 Vamos a dar explicación de esto porque hay días, hay noches en que yo vengo a predicar, pero en una actitud que ni yo me explico cómo es posible que hablando la Biblia, todo lo contrario a lo que hacen, estén haciendo cosas que verdaderamente desagradan a Dios. Y cuando uno se encuentra con esta situación, uno se pregunta, ¿pero quién enseñó esto, Dios mío? ¿De dónde es que ha salido esto? Todos los concilios han abrazado este término abominable. Nadie se levanta para decir esto no es correcto y públicamente mandar esto al Congreso, no estamos de acuerdo con esto. Es una abominación a Dios. Eso no es correcto, eso. Pero este proyecto de ley, esta ley, que por eso digo que son rameras todas, lo toman la católica, lo siguen todos los concilios y ninguno se levantan porque pierden el pastel que le da el gobierno. Es una charlatanería esto. Después de una breve pausa comercial, le voy a estar dando detalles de estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago.
Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edison Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edison Refricar, con el teléfono 809-576-2380. Bien, amado, y Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto pueda necesitar al mejor precio. Tu número de contacto, 809-585-6364. Bien, hablándonos en este tenor de lo que dice obviamente las Escrituras, y nos vamos a Hebreos capítulo 9, y esto hablando de los dos pactos. Había algo en el antiguo pacto, lo que se hacía era como una sombra de las cosas venideras, realmente de ellas. Y aunque yo he hablado de esto es bueno que nosotros lo entendamos por la conciencia, ¿no? Era la sombra de las cosas venideras. Y dice aquí, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, en el versículo 7, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ese camino al lugar santísimo no se había manifestado. En otra palabra, entre tanto que Cristo no muere y establece un nuevo pacto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hay una conciencia que acusa, obviamente. Entonces, en esta conciencia de que verdaderamente cuando tú estás, la ley te acusa, el antiguo pacto te acusa, trae situaciones de pecado. Pero esto era en el antiguo pacto. Y es tremendo cuando dice aquí que los sacrificios ni la ofrenda pues podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba este culto. Y podrán hacer todos los sacrificios que quieran y no van a ser perfectos. Todas las personas que hacen este tipo de sacrificio para esta fecha siguen haciendo esos sacrificios permanentemente. Permanentemente. Esto es increíble. Y esto es penoso, esto, ¿no? Es muy penoso esto. Uno particularmente, pues, se lastima con esto. Este tipo de sacrificio no es bíblico, señores. Y este tipo de sacrificio, escucha lo que dice aquí,
en el versículo 10, ya que consiste solo en comida, bebida, en diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. La creación, Dios mío. Ustedes van a escuchar muchas cosas si estoy vivo aún todavía. Cosas grandes. ¿Cómo es posible que santifiquen una creación en corrupción? ¿Cómo es posible que sacrifiquen a los demonios algo tan grande con basura, significando esto como a Cristo? Dice en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro. No ir a la comida. A mí esta semana que entra me duele mucho todo lo que hacen es sacrificado a los ídolos. Esto viene de un catolicismo y ha acoplado el mundo entero. Y en el mundo entero Dios se limitan de lo que dice aquí, ya que consiste en comida, bebida y diversas alusiones. Y esta abstención de esto como sacrificio no lo dice la Biblia, pero lo hacen para la burla más grande que pueda haber. La televisión, la radio, se unen en el término más diabólico que pueda haber, hablando de una semana que no entiendo por qué lado puede ser santa. Y le llaman santa, no comiendo carne. Dice aquí que estos sacrificios que solamente consistían en diversas alusiones y limitaciones de comer. No podían limpiar la conciencia. Estos que celebran y actúan en estos sacrificios, vuelven a hacer estos sacrificios casi de una vez. Y no solamente eso, vuelven
hacer sacrificios, vuelven a hacer sacrificios el próximo año también, el mismo sacrificio. Aquí dice, hablando de la conciencia, en el versículo 9, dice, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Hay una conciencia que obviamente te acusa al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y bebida de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, que fue cuando Cristo vino, hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró, y yo quiero que el pueblo dominicano escuche esta parte, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ustedes prefieren la acusación de una conciencia y no la de una eterna redención. Ustedes prefieren los sacrificios de lo que le llaman a esta semana que viene qué vergüenza prender la televisión y hacerse partícipe de estas imágenes presentando a un Cristo que ensangrentado, que le dan palo, que lo crucifican. Y la gente comienza en las casas. Y yo no sé qué han enseñado que esta mano significa santidad. ¿O qué significa? Estas manos no representan el Espíritu. Estas manos no representan la obediencia. Estas manos puestas así es un símbolo de idolatría enseñado y que viene del catolicismo. ¿Quién ha enseñado todo esto? ¿Dónde lo dice? El Señor entró una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. Porque ni la sangre de los toros y de los machos cabríos, ni las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, este Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
sin esta acusación de conciencia. Hay personas que se dejan arropar de este mundo. Yo siempre vivo pensando por la salvación de los demás y obviamente por la mía también. Y cuando le tengo que decir algo a una persona porque ya Dios me lo ha tratado, se lo digo. En esta semana he sentido eso como con 2 personas o 3. Y lo he dicho, hay una que no y hay 2 que sí. Cada vez que yo escucho algo, tanto en el Facebook como cuando paso por las calles, yo le voy a decir algo, amado, yo estoy muy herido. Quizás se acerca ya mi tiempo de partida y yo quiero que cada uno de estos mensajes nos estamos esforzando, queden ahí. Pero siento mucho dolor. Cuando uno lee estas cosas de lo que dice aquí la Biblia y uno observa afuera, hablando de un cristianismo totalmente de espalda a lo que dice la Biblia, a veces uno no sabe ni qué pensar. Y la gente dice, yo estoy en la verdad, yo soy cristiano. Me da pena esto a mí, amado, me da pena. Estamos jugando con la salvación. El Señor entró al lugar santísimo una sola vez habiendo tenido eterna redención. Nadie cree eso, nadie lo cree todos los años. Y la gente sigue con la conciencia acusadora, acusándose y acusando. Todo el que tiene una conciencia mala acusa y se vive acusando también, pero no está en obediencia tampoco. Hay una mala conciencia, tanto acusa como hasta se acusa también. Y a veces se justifican más esto de mala conciencia. El Señor entró habiendo obtenido eterna redención.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Yo por eso le digo a muchas personas, lo que ustedes ven aquí atrás, lo que ustedes leen ahí, no es la religión que quieren que ustedes le lleven dinero. Cada vez que uno viene a predicar, es como decía el apóstol Pablo, este cuerpo exterior se desgasta, aunque en el espíritu nos renovamos de día en día. Pero esta carne sufre. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Usted hace un análisis de esto. ¿Qué había? Los pecados que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay días que, no sé, hermano, a veces, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, y por esto Cristo murió. Porque si no, los pecados que habían bajo el antiguo pacto no se hubieran perdonado. Pueblo dominicano, hablo de mi país, y donde quiera que están accesando a través del internet. ¿Por qué hacer una burla como la que se va a hacer en esta semana? ¿Por qué? ¿Por qué crucificar a Dios, que nadie lo puede crucificar? Porque habiendo anunciado a Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos
del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otra palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si usted tiene conciencia, ¿cómo usted puede ser partícipe de esto? Y con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, hablando de la ley, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían perdonar el pecado del hombre. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y en ese pacto, porque Dios es un Dios de pacto, había una ley que estaba presente en la conciencia de cada hombre para determinar el bien y el mal. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esa sangre apagaba la ira de Dios, y esa sangre era la sangre de un animal. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ustedes están poniendo la sangre de Cristo como la de un becerro, peor que la de un becerro, peor que la de un macho cabrío. Nadie vuelve a tomar un becerro para hacer esta burla una vez al año. Y esto no podían hacer perfecto a nadie, ni limpiar de sus transgresiones a nadie. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho en mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por vosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, con sangre de animal. Una vez al año, muchas veces. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es una burla
Es una burla, amado. Dios mío. Yo no entiendo cómo la humanidad puede hacer esto. Habiendo obtenido eterna redención. Es una burla grande, grande. Hoy mismo, de que viernes de dolores, estaba en un sitio y usted come carne hoy, porque hoy es viernes de dolores. Este Cristo de amor, de grandes misericordias, murió una sola vez para quitar el pecado. Celebrar estos términos, esto es más que una burla a Dios. Y la gente de que preparándose para la Semana Santa, y no hay cuarto para la Semana Santa, y buscando dinero para la Semana Santa, a lo que ellos le llaman así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Porque dice aquí, escuche bien, en el 27 y en el 28, da un perfil tan claro de los pocos que creen. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Voy a leer el 28 de nuevo. Es probable que usted no haya asimilado lo que dice aquí. Y se lo digo anticipadamente de ahora a los que celebran este tipo de abominación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Usted está ahí
o usted es de lo que se une a esta burla. Cuando esto me golpea y no me salen casi palabras, hermano. Porque el usted mirar afuera y observar esta celebración, pues piense que este Dios de amor que murió por usted es el objeto de burla del mundo, de lo que se llama tener la fe, de la representación de la fe, de lo que se llaman ser cristiano. Y esto lo han instituido en el mundo y se lo han enseñado a los niños. En esta semana las televisiones se ofrecen gratis para llevar en la Iglesia Católica esta abominación. Pero todos los concilios y las religiones, aquí dice que esto lo hizo en el versículo 28 una sola vez, para siempre, una sola vez para llevar los pecados de muchos, porque no es de todo la fe. Romana, ustedes que preguntan que si el bautismo es obligatorio, Cristo se bautizó por usted con su muerte. Dios mío. Le diré algo, amado. Sé que todo el que tiene un sentir en Cristo Jesús y que ama a su Dios, esto lo lastima. Murió una sola vez, quitó el pecado de la humanidad. Le llaman pecador al pueblo, diciéndole mentiroso a Dios, y como una burla quitan la palabra una sola vez y para siempre, y todos los años exhiben una persona en un papel abominable de Cristo. Y la gente han comprado estos términos como cristianos.
Hermano, yo voy a terminar el programa hasta aquí esta noche. Yo me lastimo mucho con estos mensajes. Le pido a Dios que me dé cordura para la semana que viene. Si usted quiere le da a seguir, si usted quiere lo comparte. No he predicado como otros días. Estoy lastimado. Hasta mañana, hermano, por Cristo Jesús. Hasta el lunes, por Cristo Jesús. Amén.